Bueno, con eso damos paso a la tercera charla de hoy. La tercera charla que además va sobre nuestra demarcación. Y digo nuestra porque es los falleros de Dr. JJ Domineport tenemos el lujo y el placer de tener una demarcación puramente marinera, un puerto de Valencia que está en plena transformación y que va a tener, y tiene ya de hecho, unos vecinos muy atractivos de conocer y sobre todo muy interesantes para tanto el futuro de la logística como el futuro de la ciudad y sobre todo para el futuro de un sector económico tan importante como es el tecnológico. Quiero dar la bienvenida a este escenario virtual a Nacho Mas de Startup Valencia, CEO de Startup Valencia, que viene acompañado de estos nuevos vecinos que procedo a presentar, que son Francesc Pons de Insomnia, Majo Castillo de Zeus, Sabrina Femenía de BioHub y Esteban Penalba de Lanzadera. Presente y futuro, desde luego, de la Marina de Valencia, que estamos encantadísimos de tener aquí presente. Y ya dejo, por supuestísimo, a Nacho Mas toma el control de este escenario digital para conocer más en profundidad a estos nuevos vecinos. Nacho, por favor, adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Paloma, y muchas gracias al Concurso Mundial de Paellas por contar con nosotros para colaborar este año otra vez. El año pasado ya hicimos una categoría Startup dentro del concurso de paellas, que la verdad es que estuvo muy bien, lo pasamos fenomenal. Y bueno, y tenemos una tradición también de, de participación de muchos años. Bueno, hoy, como está diciendo Paloma, pues el objetivo de esta mesa, ¿no?, es que podamos presentaros qué es lo que se está haciendo en la Marina en cuanto a proyectos relacionados con innovación y con tecnología. Entonces, bueno, hay ya algunos proyectos que están allí instalados ya mucho tiempo, ya muchos a lo mejor los conoceréis o ellos van a dar algunos detalles más de ellos, y otros proyectos que están llegando a la Marina como un polo de innovación y tecnología que se está tratando de crear en la ciudad alrededor de todo este entorno. Entonces, para ello, bueno, pues contamos aquí con nuestros compañeros de Marina de Empresas, de Lanzadera, de Insomnia, del BioHub y también de Zeus. Entonces, bueno, pues quizás lo primero que podríamos hacer es brevemente que cada uno de ellos os explique en qué consisten sus proyectos. Yo no lo he dicho, no me he presentado, soy Nacho Mas, yo soy el CEO de Startup Valencia, que es la Asociación Valenciana de Startups, que al final somos emprendedores que lo que estamos es luchando por posicionar Valencia como al final como un polo innovador y tecnológico. Y bueno, estamos por un lado intentando retener. Nacho, hola, parece que estamos teniendo algún problema de conexión con Nacho. Nacho, ahora has vuelto, aquí te tenemos. Sigue, por favor, adelante. ¿Me habíais perdido? Vale, pues nada, disculpar, la conexión es inestable por allí. Bueno, lo que os decía es que nada, que desde la asociación lo que queremos es ayudar a promocionar Valencia como un enclave tecnológico y para ello pues contamos con agentes como los que tenemos hoy aquí con nosotros. Por ejemplo, Francesc Pons, que es de Insomnia, nos puede explicar un poco el proyecto que está ahí Claro. instalado. Gracias, Nacho, gracias, Paloma, gracias a toda la gente que participa en esta mesa y gracias al Concurso Mundial de Paellas. Bien, os cuento brevemente. Yo soy el responsable de proyectos de Insomnia y de Insomnia instalados en la Marina desde el año 2016. Venimos trabajando con grandes corporaciones ayudándoles a digitalizar su modelo de negocio en un modelo de innovación abierta de la mano de startups. Con lo cual, nuestro primer gran cliente fue Bankia en el 2016 y progresivamente hemos ido abriendo toda nuestra metodología y nuestros valores a otras entidades financieras, al mundo de los seguros, al mundo también industrial, recientemente también desde hace año y medio al mundo de los puertos y al mundo logístico y del transporte. Y al final nuestro modelo es un modelo de co-creación entre startups y grandes corporaciones. Es un modelo B2B de co-creación y de colaboración. Es un modelo muy internacional y es un modelo en el cual Insomnia nunca toma equity de los proyectos y las startups. Seguimos siendo en nuestro corazón muy fintech y muy insurtech como nuestros inicios, pero hemos desarrollado toda nuestra metodología y nuestros valores hacia otro tipo de campos. Seguimos teniendo nuestra base principal aquí en Valencia, en la Marina, como sabéis, en la antigua base del equipo alemán de la Copa América. Y desde aquí pues, tenemos a Lanzadera, estamos recibiendo también al equipo también de BioHub, de Zeus, así que estamos teniendo vecinos estupendos y, por supuesto, pues la Asociación Valenciana de Startups. Así que esa es nuestra labor y lo que estamos haciendo aquí y seguimos manteniendo como base principal, aunque tenemos oficina en Madrid, pero nuestra base y nuestra sede social y nuestro corazón está aquí en Valencia, por supuesto. Gracias, Francesc. La verdad es que Insomnia es uno de los proyectos de referencia, ¿no?, por el proyecto que hicisteis con Bankia al principio sobre todo y bueno, es bien reconocido en Madrid.
en Barcelona y en muchos puntos de Europa que quieren acercarse a la Marina para conoceros. Es un Exacto. caso también parecido, que también es muy reconocido a nivel internacional, el de Marina de Empresas, ¿no? Tenemos hoy a Esteban Penalba, que nos va a contar un poco también qué es lo que hay detrás de esas puertas, ¿no? de Lanzadera y de EDEM, que vemos tanto al pasar por ahí. Nos puede contar un poco qué es lo que está pasando ahí dentro, qué se está cociendo. Eso es. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por contar conmigo en este evento y muchas gracias a Paloma por organizarle el concurso de paellas. Es un placer. Bueno, de primeras, presentarme, yo soy Esteban, estoy trabajando como director de proyectos en Lanzadera. Sí que es cierto que no he tocado por primera vez Marina de Empresas con Lanzadera, porque yo vengo de EDEM, entonces llevo ya bastante tiempo en lo que es este entorno. Y bueno, al final, ¿qué es Marina de Empresas? Pues Marina de Empresas es una iniciativa que nace a la mano con Juan Roig para, digamos, financiar, formar y asesorar a todos los emprendedores, ¿verdad? Apuesta por la creación de riqueza, empleo y fomentar esa cultura del emprendimiento que tanto nos caracteriza. Entonces, aquí una persona puede realizar el ciclo completo de lo que es el emprendimiento, empezando por la parte de EDEM, formación, pasando por lanzadera, aceleración y acabando por Angels, que es la parte de inversión, ¿no? Bueno, somos pioneros en la Marina, estamos aquí desde septiembre de 2015 y lo cierto es que, por contextualizar un poco, han pasado más de 100.000 personas en nuestras instalaciones en estos 6 años que vamos a hacer en septiembre y se ha llevado a cabo una inversión de más de 100 millones de euros por parte de Juan Roig. Y ya por la parte que más me toca, que es lanzadera, damos apoyo a startups de cualquier sector, somos completamente agnósticos, desde una parte más inicial, que sería la parte start, premercado, hasta una empresa que ya puede tener un modelo de mercado mucho más consolidado y puede llegar hasta ser una scale, ¿verdad? ¿Y en qué apoyamos? Bueno, pues yo lo resumiría en 4 bases principales. Una es el modelo calidad total, es decir, impartimos clases sobre el modelo calidad total, que es el modelo de gestión de Mercadona, una de las empresas más exitosas de España. Y bueno, también damos financiación, que ya se han repartido más de 15 millones de euros en financiación en estos casi 6 años que llevamos. La tercera parte sería mentorización con cada director de proyectos y la cuarta ya sería, que para mí es de las más importantes, este ecosistema tan único, ¿verdad? Esa potencia que es la inteligencia colectiva que nos caracteriza. Entonces, a pesar de que Marina de Empresas lleve solo desde 2015, Lanzadera lleva desde 2013 y han pasado más de 600 startups por Lanzadera. Entonces, eso sería un poco. Muchas gracias, Esteban. Interesante. Bueno, Insomnia y Lanzadera ya están, ya los veis, ya los conocéis, pero hay más empresas, más proyectos que están por llegar a la Marina, ¿no? Esteban nos está contando que ellos llegaron a la Marina en 2015, utilizaron las 2 bases que había, la de la Lingui, ¿no? Y todavía quedan, todo el mundo lo vemos cuando pasamos por ahí, muchas bases vacías, muchas bases sin actividad. Y bueno, y ese es el rol un poco que van a desempeñar por ejemplo, Sabrina, ¿no? Con el proyecto que ella representa del BioHub. Sabrina, si nos puedes contar qué va a ser el BioHub, dónde vais a estar exactamente y en qué consiste. Sí, muchísimas gracias, Nacho. Por nuestra parte, pues nosotros estamos en la base francesa, que era la base Areva. Llevamos ya un cierto tiempo detrás del proyecto y la verdad es que mejorándolo cada vez más si cabe. Tenemos unos 3.000 metros cuadrados para ubicar o para versar en torno a la vertical de salud. Así, al igual que nuestros compañeros de Insomnia, que están más verticalizados en la parte más fintech, insurtech, etcétera, y en contraposición con Lanzadera, que es más transversal, nosotros nos ubicamos en la parte de todo lo que tenga que ver con salud, biotecnología y bienestar en sentido amplio. ¿Qué tipo de empresas albergamos y albergaremos? Empresas que estén más en fase de scale-up, empresas que estén más consolidadas, que ya estén en mercado. No nos dirigimos tanto a estadios iniciales y más en el sector salud, donde existe muchísimo riesgo, la inversión, las cifras que se manejan son muy elevadas y los ratios de éxito-fracaso también, por toda, como entenderéis, la complejidad, la validación médica, aprobaciones clínicas, ensayos, etcétera, etcétera, que ello conlleven, sino a estas empresas que ya han superado estos estadios iniciales y que están más enfocadas a mercado. Las fases clínicas y preclínicas tienen otro lugar y otra razón de ser, que es la que cubren
otros partners y otros agentes del ecosistema, y en ese sentido no competimos. Entonces, pues bueno, aquí un poco por no monopolizar tampoco la sesión o el evento, a grandes rasgos esto es lo que tenemos y en breve estamos ahí ya con nuestros vecinos de Zeus. ¿Cuándo os podremos ver por aquí, por la Marina, Sabrina? Pues a final de año, espero que a final de año. Tenemos unas ganas horrorosas porque además estamos aquí con el ambientito fallero y con todo lo que se está haciendo y no te digo las ganas que tenemos ahí de ir a disfrutarlo. Pero a ver, el proyecto ha evolucionado, Nacho. El proyecto inicialmente pretendíamos hacer algo más comedido, tanto a nivel de inversión como a nivel de superficies. Y a medida que vamos hablando con los distintos agentes nos hemos ido convenciendo de lo que ya pensábamos, que el potencial es muy elevado, el interés que tiene la sociedad y las empresas en salud es cada vez más grande y que merece la pena, aunque nos pique mucho el gusanillo y querramos estar ahí ya, decir, bueno, con paciencia y buenos alimentos, ¿no? Y que el edificio merezca la pena y que sea lo que los usuarios esperan, porque seguramente si corremos más, frustraremos expectativas. Entonces, en ese sentido, estamos ahí que ya nos mordemos las uñas y con ganas de realmente estar, pero bueno. Muy bien, pues nada, Sabrina. También vamos a tener otro proyecto que también tiene un envoltorio estupendo, como es otra base ubicada en la propia Marina, que hay otra empresa también, en este caso Zeus, que viene representada por Majo Castillo, que también en breve, ahora nos dirá ella también qué expectativa tienen de plazo, los podremos ver allí y podremos compartir con ellos nuestros proyectos innovadores de Valencia. Sí. Hola, Majo, ¿qué tal? cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a nosotros también. A ver, el concurso mundial de paellas con las paellas allí en vivo era como más emocionante, os tengo que decir, ¿eh? Pero bueno, no está nada mal haberlo sufrido, Paloma, con esto. Es una idea súper chula para además empezar a dar visibilidad a aquella zona de la Marina, que es uno de los objetivos principales que tiene Zeus con este embolado en el que se ha metido. Por resumiros un poco, nosotros somos un grupo de empresas dedicadas a la tecnología desde hace 17 años. Estamos ahora mismo en el centro de Valencia, en unas oficinas en la calle Hospital, y somos 120 personas y ya se nos quedaba pequeño el local. Nosotros tenemos varias empresas, pero las principales son Zeus y Sésame. Zeus es la concesionaria de la base y, bueno, como sabéis muchos, pues Zeus se dedica a la visualización de datos, al Business Intelligence, al Big Data, sobre todo en grandes formatos, pero bueno, todo lo relacionado con analítica de datos. Y Sésame es un software de recursos humanos, para la gestión de recursos humanos, que tiene muchísimas funcionalidades, gestión de vacaciones, gestión de turnos, onboardings, one-to-ones, en fin, muchas funcionalidades. Y estas son las dos empresas principales que se van a trasladar allí. O sea, nuestro objetivo en la base o nuestro cometido allí es llevar a todos nuestros equipos allí y contribuir a que la zona de la Marina se acabe consolidando de verdad como el hub tecnológico que merece la ciudad de Valencia. Y nos vamos allí exclusivamente a contribuir a ello, a hacer de trabajar en la Marina algo espectacular, a atraer talento, a que sea irresistible no estar allí en una empresa o tener un hueco en algunos de los tinglaos o de las bases que aún quedan libres. Nosotros, en principio, nos trasladamos nosotros, pero no tenemos idea de que aquello sea un coworking de momento ni nada similar, pero sí que es verdad que hay muchísima gente interesada que te pregunta porque ya se empieza a despertar el interés por la Marina. Así que, bueno, pues ese es un poco lo que vamos a hacer nosotros allí. Si no pasa nada el 15 de abril, acaba la primera fase de las obras y nos mudamos. Estamos como Sabrina, mordiéndonos las uñas. Ya no lo resistimos más. Ayer estuvimos un ratito allí en la base, además que ayer hacía un día espectacular. Y no sé, es que no se está mejor que en ningún otro sitio. Yo lo pienso, es que ¿quién va a querer trabajar en tecnología en Valencia si no es en la Marina? Es imposible. Pues nada, Majo, pues muchas gracias. La verdad es que sí, muy interesante. Es positivo saber, ¿no?, que os están mostrando la gente interés, ¿no?, en acercarse a la Marina. Es verdad que de momento solo hay 2 proyectos de innovación, como vosotros 2 va a ser 4 proyectos. Hay mucho espacio, hay muchos metros cuadrados. Ojalá pronto se llenen de innovación y de tecnología, ¿no?, porque está
quizás todos coincidimos demasiado tiempo, demasiado vacíos, ¿no? Yo cuando iba a Lanzadera los primeros años me decían, es que estamos aquí solos, luego Insomnia también decía, es que estamos solos en el sur, ¿no? En la Marina Sur. Y bueno, ahora cuando lleguéis vosotros, pues ya va a hacer que no estén tan solos, ya no serán 2, serán 4, pero ojalá dentro de muy poco tiempo no sean 4, sino sean muchos más. Y quizás en esta línea podría ir la siguiente pregunta, a ver qué opináis vosotros, qué tipos de espacios creéis que podrían complementar. Justamente pues estamos hablando que hay 2 tinglados completamente vacíos, el 4 y el 5, que en principio están diseñados o están proyectados para temas relacionados con innovación, si no vuelven a cambiar el plan y se destina a otra cosa. Hay bases también, más bases que siguen vacías. Tenemos el caso más flagrante o más visual, el de la base de la Lingui, ¿no? O muchas otras bases que quedan, o espacios vacíos en la Marina, la estación marítima sigue vacía. No sé, vosotros cómo... ¿qué os gustaría que se acercara por allí? ¿Qué otro tipo de proyectos invitaríais a que se sumen a participar en este espacio de la Marina para hacer un sitio como lo que estamos pretendiendo todos? No sé, Sabrina, Esteban, no sé, quien quiera que abra micro y adelante. Francés, que igual me da... Pues a ver, si queréis empiezo yo. Aquí en Insomnia también hemos dado últimamente cabida a algunos proyectos corporativos, por ejemplo, el de Telefónica, el de Element Pass, la parte de ciberseguridad telefónica que se ha instalado aquí. Entonces, toda aquí iniciativa de scale-ups, de spin-offs, de corporaciones, de propias corporaciones con la parte tecnológica, de scale-ups, de startups que vayan creciendo aquí en Valencia y que se vayan consolidando. Toda iniciativa es buena, incluso toda la parte de Cross Innovation, también con universidades, labs, la parte de institutos tecnológicos y investigación. Es decir, hay muchos sectores, más allá de las startups y las corporaciones, que están haciendo innovación en Valencia y al final pueden también instalarse. Y por otro lado, nos falta también una punta más de lanza, que es el tema de la parte internacional, que luego comentaremos también si queréis. Pero también cualquier proyecto internacional que podamos atraer a Valencia para que impulse todos estos proyectos de innovación, pues, oye, bienvenido, porque en el barrio aún somos pocos, vamos siendo cada vez más, pero bueno, nos gustaría que cada vez fuéramos sumando, aportando y poniendo valor encima de la mesa. Sí, bueno, por decir, yo estoy de acuerdo con Francesc. Has hablado de prácticamente lo mismo que nosotros tenemos en la cabeza respecto a la ocupación de los espacios que tenemos alrededor. Yo voy a decir una cosa más, que es el pensar que nos vamos a trasladar allí muchísima gente. Nosotros solo somos 120, vosotros veis también un montón, más todo lo que hay en Lanzadera, la gente que va a traer BioHub. Y en algún sitio tenemos también que comer y que beber y que pasar el tiempo. Entonces, yo sé que no es el objetivo del consorcio ni del ayuntamiento el aquello llenarlo de bares, que también me parece correcto, pero hay que pensar un poco también que tiene que haber cabida para este tipo de negocios, porque es que se van a necesitar. No podemos llevar en mente aquello llenarlo de empresas y de gente y de movimiento y que luego no hayan servicios a los que poder ir. Entonces, de entre todo lo innovador y los sectores relacionados con tecnología y etcétera que comentaba Francesc, yo le sumo la parte del servicio. De ocio, totalmente de acuerdo. Aquí nos faltan muchas opciones, nosotros que llevamos aquí ya 4 o 5 años, nos faltan opciones, pues alrededor no tenemos nada para comer, por ejemplo, tenemos que ir al puerto, tenemos que irnos más hacia la zona del Grau o de la Marina, pero ciertamente no tenemos servicios para apoyarnos en la parte de gastronomía, ocio, vamos. Totalmente de acuerdo. Y al final es parte de la atracción sí, por supuesto. de los profesionales. No buscan solo trabajar en una empresa muy guay que esté en el mar, que por supuesto, sino que tengan un mínimo servicio al que poder acogerse. Entonces ahí debería darse una vuelta a eso también. Quizás, Nacho, a colación con lo que comentas, evidentemente, ¿qué echamos en falta o qué desearíamos que se incorporen? Empresas intensivas en conocimiento, pero también todos los sectores servicios y, evidentemente, necesarios para el desarrollo de buena actividad, que todo ello es lo que va a dar vida a la zona de la Marina y a la zona en la que nos ubicamos. ¿Por qué nos hemos ido allí? Porque tenemos un plan de futuro, todos estamos buscando una visión a medio y largo plazo que asiente y consolide la zona de innovación la Marina de Valencia como la zona de innovación no solo de la Comunidad Valenciana, sino que la ponga en el mundo, porque todos los que estamos aquí no estamos para mirarnos en el ombligo, estamos para poner a Valencia en el mapa y a la Marina de Valencia en el centro de Europa y un poquito más allá del charco si puede ser, ¿eh? Cada uno en nuestras áreas de expertise, con nuestra diferenciación particular, pero sobre todo con ambición y ganas de crecer y de consolidar la zona. Estoy de acuerdo.
a nosotros, bueno, nos encanta dinamizar este ecosistema emprendedor y hemos apostado por la Marina de Valencia precisamente por eso, porque creemos que puede ser un entorno muy dinámico y cada vez lo está siendo más. Y bueno, creo que una clave para configurar estos espacios quizás sea lo que estamos haciendo, que es el camino que estamos tomando, ¿no? Y es crear hubs sectoriales, como en tu caso, Sabrina, como el hub de Biotech. Y bueno, aquí en Marina de Empresas también tenemos mini hubs, digamos, ¿no? Pues tenemos muchas empresas de salud o de retail o de videojuegos y creo que todos se van nutriendo poco a poco y creo que sería muy clave. Es decir, ¿por qué hubs tan exitosos como el de Israel, el de Tel Aviv o el de Silicon Valley han tenido éxito? Yo creo que es precisamente por este tipo de hubs y creo que es hacia donde vamos. Y estoy de acuerdo contigo, Sabrina, de que estamos colocando a la Marina en un punto de referencia en el Levante, pero creo que hay que colocarlo a nivel mundial y primero en el Mediterráneo. Muchas gracias por vuestras aportaciones. La verdad es que sabéis todos, ¿no?, que pues Esteban ha dicho que Esteban está Lanzadera está desde 2015. Nosotros, la Asociación Valenciana de Startups, lleva desde 2017 con un proyecto que teníamos en principio para entrar también en la Marina, ¿no?, a través de la estación marítima. Finalmente todavía no está resuelto el tema. Esperemos que se resuelva muy pronto, porque es un poco ridículo que esté vacía la estación o que siga vacía ahí parada y bueno, y lo mismo en muchos otros. Y efectivamente la vocación es la que estáis comentando, de hacer algo a nivel internacional y de tener ese posicionamiento global, ¿no?, para que gente de otros países pues también vea en Valencia un sitio donde poder desarrollarse. Nos están entrando preguntas del público, ¿vale?, referentes a temas de... Era una pregunta que teníamos preparada, que era cómo pueden participar las personas y las empresas de la zona, ¿no? Cómo pueden participar de vuestros proyectos de innovación. Y en este caso, concretamente, la pregunta tiene que ver más con el sector logístico, ¿no? Todas las empresas logísticas que hay en el entorno portuario pues tienen interés también de saber, entiendo que no solo las logísticas, todas las que estén en el entorno de la falla, ¿no?, que está organizando esta sesión hoy, cómo pueden participar, ¿no?, cómo pueden participar de vuestros proyectos, qué colaboraciones se pueden plantear, qué intereses hay, cómo veis el futuro de este sector, sobre todo logístico, ¿no? Aquí también quizás está haciendo una labor la Fundación Valencia Port relacionada con innovación, en el mundo de la logística, muy importante. No sé, ver un poco cómo lo veis vosotros, cómo creéis que estas empresas pueden participar o contactar o plantear algún tipo de colaboración con las vuestras. Sí, pues si quieres empiezo yo. Insomnia ganó hace 1 año y medio, 2 años, un gran concurso público, el primer gran concurso público en el cual había un fondo para dotar de un modelo de innovación abierta, digitalizar el sistema portuario español de interés general. Entonces, Puerto del Estado, a través de su Departamento de Innovación, pues adjudicó a Insomnia como oficina técnica junto a KPMG este gran proyecto a 4 años vista, en el cual se van a invertir 20 millones de euros del 1% de ese flujo de caja o de beneficios de los puertos de interés general en startups de innovación, ¿no?, en el sector portuario, logístico, aduanero y del ámbito Tradetech. Entonces, justamente hace unos meses lanzamos la primera convocatoria, con lo cual estamos ahora muy cerca de adjudicar ya las ayudas a la fase de ideas y dentro de un poco más a la fase de proyectos, ¿no?, que son un poco más avanzados. Este proyecto va a tener una duración de 4 años, con lo cual aquellas startups o spin-offs de corporaciones logísticas portuarias que quieran lanzar algún tipo de proyecto se van a poder ir presentando. Esta fase está cerrada ya, pero en los próximos meses vamos a lanzar las siguientes convocatorias, la va a lanzar el Puerto del Estado, con lo cual ahí presentarse. Pero más allá de eso, tanto el Puerto de Valencia como la Fundación Valencia Port, como las empresas logísticas portuarias de aquí de Valencia, pueden presentarse como actores facilitadores del proyecto. Es decir, pueden acoger pruebas de concepto, pilotos, para probar en sus empresas la innovación. Con lo cual también les permite estar dentro de ese mundo emprendedor y el ecosistema innovador y poder aportar innovación a sus empresas. Y desde el punto de vista del sector, pues evidentemente muy dinámico. Se ha mantenido, dentro de todo lo malo que pasó en la pandemia, el sector logístico, impulsado también por algunos sectores, especialmente el alimentario, pues se ha mantenido y el puerto de Valencia pues también sigue siendo un referente en el Mediterráneo, por supuesto. Bueno, si queréis sigo yo. Desde Marina de Empresas, a la hora de colaborar con otras empresas valencianas, yo creo que es uno de los principales motivos por lo que este ecosistema se ha hecho tan dinámico, ¿verdad? En concreto, entre miembros, patronos, corporaciones, etcétera, ya se suman más de 300. Y desde la lanzadera también se genera mucha interacción
con grandes corporaciones. Por no cerrarme solo en el sector logístico, bueno, explicaros un poco el programa Corporate, que es en el que se trabaja conjuntamente para definir unos retos concretos en función de la situación y el entorno de la empresa, ¿verdad? ¿Y cómo se da solución a dichos retos? Bueno, pues con la búsqueda activa de diferentes startups que pueden encajar. Por poneros un ejemplo, Acciona y Hopu. Acciona lanzó muchos retos y uno de ellos era de sostenibilidad. Pues Hopu, una empresa de IoT aplicado a Smart Cities, está ayudándoles a medir cuántos gases contaminantes dejan de emitir gracias a sus motos eléctricas. Entonces, estamos abriendo cada vez más sectores y, ¿por qué no? Uno de ellos podría ser la logística dentro de poco. Pero esa sería una forma de colaborar. Y ya para la gente que nos está escuchando, por si no es solo sector logístico, también, bueno, pueden colaborar de muchas formas, pero una obvia es aplicando lanzadera, que nuestra convocatoria de mayo ya está cerrada, pero la de junio está abierta y puedes aplicar hasta el 21 de junio. Así que tenéis tiempo para aplicar. Bueno, nosotros por nuestro lado tenemos además varios clientes que son del sector logístico, tanto de portuario como marítimo como terrestre, con lo cual conocemos el sector un poco. Además son valencianos los clientes, o sea que tenemos cercanía con el sector logístico en ese sentido y además estamos siempre, nosotros somos una empresa privada, ¿no? Más al uso, pero siempre hacemos un montón de colaboraciones, de proyectos conjuntos, de vamos a ver si tiene sentido hacer este tipo de visualizaciones para unas navieras o para una empresa de transporte logístico que luego pues, pueda tener una continuidad y se pueda expandir al resto, o que pueda generar sinergias entre ellas, o que se puedan aprovechar recursos de unas a otras. Todo ese tipo de proyectos de colaboración que impliquen de alguna forma, evidentemente, pues en lo que nosotros somos expertos, no es que nos parezcan bien, es que nos encanta meternos en aprender cada vez más de un sector como es el logístico tan interesante y ahora que tenemos tan cerca, pues fantástico. Quizás por cerrar el turno de alusiones, dentro de nuestra verticalidad no entra propiamente el sector logístico, pero sí que enlazo la segunda parte de la pregunta, ¿cómo de permeables, abiertos estáis o sois con el ecosistema? Por la parte de salud, una de las misiones que tenemos nosotros es formar e informar a la sociedad de los avances que se realizan en el ámbito desde las empresas que nosotros albergamos y otras que estén asociadas. Una de las premisas o de las máximas que tenemos es que no se invierte más en salud por desconocimiento. En la medida en que se conozcan más casos de éxitos, que se establezca una fórmula de inversión participativa en la cual no estás invirtiendo únicamente en una determinada empresa, sino en un pool que además están avaladas por personas expertas que los conocen. Esto va a dinamizar lo que es la atracción de la inversión y las empresas que estén ubicadas en Valencia, ¿no? Y en nuestra región. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que así se ha demostrado un poco de qué forma pueden participar. Nos quedan 4 minutos, ¿no, Paloma? Sí, os quedan 4 minutos y no paran de entrar preguntas. Lo digo, Nacho, porque si quieres ir revisando. Sí, aquí las preguntas que se han quedado en el tintero, para que las podáis ir respondiendo en estos 4 minutos, voy a dar 1 minuto a cada uno. Hablan de por qué vinisteis a la Marina. Creo que esta pregunta se ha respondido, se ha explicado ya por alguno de los ponentes. Quizás también el tema de, hay un emprendedor en la sala, una emprendedora en este caso, que si un local de brunch o de almuerzos o comidas sería una buena inversión entre lanzadera y al medio, ¿no? Yo creo que ahí hay uno justamente, pero yo he almorzado ya a veces, pero bueno, que podéis responder a esta pregunta y de paso también habla una pregunta más a futuro de cómo nos gustaría ver el barrio en el futuro, ¿no? O sea, ¿qué esperamos? Todos sabemos que está muy vinculado, entiendo, al PAI del Grao, pero más allá del PAI del Grao, entiendo el barrio como tal, mucho más allá del barrio, ¿cómo lo veis en el futuro? ¿Qué esperáis? Y con esto os doy 1 minuto a cada uno y será la despedida y cierre. Gracias. Vale. Bueno, pues empiezo yo esta vez si queréis. Lo del local de brunch, sí. Cuando aquello esté realmente dinamizado, evidentemente, cuando estemos allí todos y haya el movimiento que yo estoy segura que va a haber, ponle a 1 año vista, 1 año y medio, sí, seguro que van a hacer falta locales, os lo aseguro. Yo os pongo un ejemplo muy rápido. Nosotros estamos en el centro y estamos acostumbrados, nuestros trabajadores están acostumbrados, el equipo, a bajar y tener bares
consumes, Mercadonas, todo lo que necesitan comprar a su alcance. Nos vamos a un sitio en el que en este momento aquello es muy diferente. Entonces estoy segura de, por el tipo de perfiles que somos también los ¿no? trabajadores tecnológicos o de innovación, normalmente suelen ser en sectores jóvenes y tal, que todo ese tipo de oferta de hostelería va a ser muy importante a muy poco tiempo vista. Y respecto a cómo veo el barrio, pues es relacionado con eso y muy relacionado también con tener una sensación de estar realmente en un sitio en el que se mueven las cosas, en el que pasan muchas cosas, que está vivo, que si quieres enterarte de innovación y de tecnología en Valencia o en España, tienes que pasar por la Marina. O sea, esa sensación de que aquello esté continuamente en movimiento y que haya muchísima oferta de todo tipo de charlas o de formaciones o de eventos, me parece que es la idea o la imagen que tenemos en la cabeza y en la que queremos contribuir a que se haga realidad. Bueno, pues si queréis continúo yo. Nada, yo como veo el barrio, lo veo que al final, si estamos hablando de paellas, pues tenemos todos los ingredientes, ¿no? Para ser una buena paella. Entonces, al final tenemos el talento, tenemos la innovación, tenemos los hubs, tenemos, bueno, pues al final tenemos que ir cocinando un poco todo el barrio, ¿no? A nivel de innovación, de dinamismo, que sea un barrio innovador, la conexión puerto-ciudad, que es importante, ¿no? Que los barrios se vayan dinamizando y se vayan rehabilitando en la medida que se pueda. Y al final también la parte social y de ocio, pues que también vaya configurando un espacio, pues, único, ¿no? Yo no conozco muchos espacios a nivel mundial o a nivel europeo al menos que tengan todos estos ingredientes para acabar siendo un gran hub de innovación, pero también de talento y empresarial, ¿no? Y al final, pues, bueno, cada vez está apostando más por este tipo de iniciativas y, bueno, bienvenidas las que vengan y bueno, por acabar conectando, como decía Majo, el brunch, sí, o sea, ya. Por mi parte, coincidir con lo que estáis diciendo, pero no uno, sino más. Al final necesitamos también diversidad. Las ofertas no son excluyentes. No nos hace falta un local solo un local al que todos los trabajadores y al que toda la población vaya allí, porque también necesitamos un poquito, hay veces que variedad, decir, bueno, hoy vamos aquí, mañana vamos allí, unos están más cerca, otros están más lejos, a mitad entre unos y otros, vamos a ser muchos. Y estamos viendo la situación actual, pero tendremos que cambiarnos las lentes y mirar un poquito más lejos y decir, señores, esto en 10 años va a ser lo que va a ser. Entonces pensemos con una visión a largo plazo y dimensionémoslo adecuadamente. No nos quedemos con un hace falta y hagamos algo de la señorita Pepis y algo muy para cubrir el paso, sino algo con ambicioso. Yo, ¿cómo veo el barrio? Bueno, pues en relación con lo que comentábamos antes, yo lo vería localizando a la Marina no solo en el Mediterráneo ya, sino como algo más internacional, atrayendo a talento, empresas e inversión extranjera y como, bueno, pues potenciando estas relaciones con grandes corporaciones, como ya estamos haciendo, o incluso no hace falta irse a grandes corporaciones ya, sino, bueno, empresas como Jeff, Bojan, Celeros, Codigames que han pasado por aquí y tienen ese foco tan internacional y que cada vez están trayendo a más talento y a más inversores que pueden beneficiar mucho a la Marina de Valencia. Y lo del local del brunch, por supuesto, estoy de acuerdo con vosotros y yo me uniría. Pues muchas gracias. La emprendedora que lo ha propuesto le animamos a seguir con la idea y a invertir en este local y al resto de espectadores en muchos más locales, muchos más servicios, que los que tengáis empresas no solo de logística, sino de lo que sea, os acerquéis y intentéis compartir con esta gente tan maravillosa que tenemos y que está llegando al barrio, que realmente lo que quieren es hacer las cosas de una forma distinta y pensar en el futuro de Valencia, ¿no? Todos juntos y ese posicionamiento internacional que nos merecemos como ciudad y en este caso como espacio, como barrio. Paloma, pues muchas gracias. Nada, a vosotros, Nacho, Francés, Esteban, Sabrina, Majo, muchísimas gracias por estar igual de locos que yo y haber accedido a venir a este evento. Espero que el año que viene lo hagamos de forma física con paellas a nuestro alrededor como el año pasado y que no gane de nuevo. Creo que ganó, si no me equivoco, el año pasado ganó alguien de Insomnia, creo. Si no me equivoco. No, ganaron Terminis, puede ser que ganara. Pero bueno, intentaremos rebatirle ese título el año que viene en las paellas startups y nada, agradeceros y por supuesto no solo a la del brunch, a los vecinos antiguos del barrio del Grao. Tenemos aquí en este entorno digital al futuro de la Marina, a los nuevos vecinos y os invitamos a que, como ellos han dicho,
accedéis a sus casas y les conozcáis un poquito mejor. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos, chicos. Espero que en breves. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, chicos.